Muchas gracias a todo MIDAP por esta invitación. Tengo la suerte de ser una figurita repetida. Yo ya he estado en alguno de los anteriores talleres y para mí siempre es una experiencia muy linda estar con ustedes. Me llevo siempre un montón de cosas y sobre todo la impresión de nuevas generaciones con ganas de hacer investigación, con ideas, los escucho y a mí me gustan, encima me gustan todas las ideas. Yo rápidamente me pongo a pensar cómo se hacen esas cosas, así que los felicito y voy a seguir disfrutando escucharlos. Yo les voy a contar un poco la parte de atrás del asunto. Viene Alex y me dice, te invito hasta el causa, obviamente, sí, claro. Bueno, ¿y de qué vas a hablar? Me manda. Y entonces yo en ese momento lo que hago es, obviamente, traspaso el problema. Llamo a la gente de mi equipo, que está más o menos en tema. Tengo un equipo maravilloso con gente brillante, lo cual me ahorra el problema de tener que pensar. Entonces lo siento virtualmente y les digo, bueno, ¿de qué hablo? Y la idea de que hable es, bueno, este taller es sobre depresión. Entonces elijo a quienes llamo a Malenka Arias, una de mis becarias, una de las tesistas doctorales, ya bastante avanzadas, que está trabajando justamente predictores para tratamiento de la depresión. Llamo a Malena Brown, una vieja socia mía, para charlar un poquito sobre las tecnologías justamente que se aplican. Y en base a eso surgió esta idea. Ahora, del dicho al hecho, hay un montón de cosas que pasan. Y esto me está pasando cada vez más en cada una de las conferencias que doy, para que vamos a anotar bien los tiempos, como para tratar de llegar más o menos bien. Una de las cosas que pasan es que entre que yo empiezo a preparar la presentación y doy la presentación, cambiaron tanto las cosas, y especialmente en tecnología, que tengo que tirar la mitad de las presentaciones. Y tengo que empezarla de nuevo, con lo cual van a notar como cierto sesgo en esta presentación, como cierta modificación producto de cosas que me fueron pasando y que yo les voy a ir contando. Esto no es que me pasó hoy acá, sino que me viene pasando hace mucho. Hace un rato me decían que yo estoy como past president de la SPR. Bueno, eso quiere decir que en junio tuve que dar la gran conferencia, momento clave de la vida de todo miembro de la SPR, Marianne lo puede atestiguar, es tal vez el momento de mayor tensión que he pasado en toda mi carrera científica, y yo yo elegí el tema que iba a dar 1 año y medio antes, y me pasé más de 1 año preparando esa presentación, y no fue mucho tiempo, conozco gente que lo hizo con más tiempo, porque es sumamente clave. La presentación luego se publica en la revista de la SPR, con lo cual uno tiene que hablar en serio por un momento, no tanto. Y fue impresionante, porque muchas de las cosas que yo, como estoy hablando de tecnología, muchas de las cosas que yo dije habían cambiado para cuando tenía que presentarlas. Otras no, y otras las fui probando. Por ejemplo, algunos estuvieron en RENIACA el año pasado. Yo usé RENIACA como banco de pruebas para lo que iba a decir en la SPR, entonces hay cosas que las probé en RENIACA, funcionaron y me las llevé, obviamente. Las que no funcionaron las abandoné. Es un proceso, de las presentaciones, cuando a uno le toca después de un tiempo hacer presentaciones, ya hay como un acto de anudamiento entre las distintas presentaciones que uno hace, trata de encontrarle un hilo conductor, trata de encontrarle una idea. Así que básicamente lo que van a ver es justamente una asociación de ideas en relación a lo que trabajo yo, que en este momento fundamentalmente trabajo todo lo que es tecnologías aplicadas a la psicoterapia o a la salud mental, diría yo. Esto no es nuevo para mí. Hoy hablaban de Kegel, el doctor Jiménez. Bueno, yo trabajé con Kegel hace más de 20 años, hace casi 30 años, y justamente ahí empecé a trabajar todos los modelos de análisis de discurso asistido por computadora. La base de lo que hoy son los sistemas conversacionales de inteligencia artificial los estamos trabajando. Estamos hablando de un ancestro primitivo, un dinosaurio de eso. Y empezamos a trabajar todo lo que es la aplicación de tecnologías para investigación y para la psicoterapia. Entonces, hace un tiempo, justamente cuando empecé a planificar lo que iba a ser mi partida desde Buenos Aires a Bariloche, yo empecé a conformar un nuevo laboratorio. Yo dirigía el equipo de investigación en psicología clínica, del cual acá está Rocío, por ejemplo, que continuó bajo la dirección de Gómez Penedo. Y empecé a armar este laboratorio que, como ven, tiene múltiples sedes porque se fue moviendo. Su sede física técnicamente está en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, pero yo estoy ya en Bariloche, así que el icono de arriba es el del Comahue, que es la universidad que tiene espacio en Bariloche, y también quedó parte de mi pertenencia a la UBA por más de 25 años. Así que es un laboratorio multisede. Y todo eso bajo el espacio del CONICET, que es el ente nacional
que coordina las carreras de investigación científica en nuestro país. Que en este momento, y esto voy a hacer una aclaración, es un acto declaratorio, estamos pasando un momento muy terrible porque la de ciencia en la Argentina está siendo desfinanciada y se están yendo una gran cantidad de científicos, esto que hablaba hoy Juan Pablo, se están yendo una gran cantidad de científicos del país y se van a seguir yendo porque nos han cortado toda la financiación. Esto entiéndase no como una queja, sino entiéndase como una declaración de principios. En nuestro país la ciencia está siendo desfinanciada y nos está poniendo en una situación de vulnerabilidad muy grande, no a los científicos, sino a la sociedad que pierde su estructura de investigación. Ahora, yo les dije que voy a hablar en cierto sentido de depresión y depresión adolescente, concretamente en las tecnologías. Y lo primero que tenemos que tener en claro, así como hoy Juan Pablo dijo, la psicoterapia sirve en uno de los puntos, digo, bueno, las tecnologías aplicadas para el tratamiento de la depresión adolescente sirven, funcionan. Inclusive, para mi sorpresa, funcionan mejor que en otras patologías que yo hubiese supuesto, por ejemplo, patologías del desarrollo, que yo pensé que iban a tener muy buenos niveles de eficacia, funciona mejor en depresión. Ahora, cerramos paréntesis. Todo esto tiene sus condiciones. Por ejemplo, depresiones moderadas y leves. En las depresiones graves no funciona igual de bien. Bajan mucho los niveles de eficacia. Pero lo primero que les digo es, las tecnologías para el tratamiento de la depresión adolescente sirven. Ahora vamos a ver cómo sirven, en qué sirven y cuáles son sus fallas. Todo lo que yo digo, excepto las burradas, todo lo que yo digo obedece a ciertas publicaciones, citas. Van a ver que las citas están abajo de los slides y algunas están nada más que el citado y no la referencia. Todos los artículos de base yo los dejo en una carpeta de Drive que se la voy a compartir con Alex, así que si alguien quiere ver los artículos fuentes de todo esto, simplemente tiene que ir a ese Drive y se los va a encontrar. Se los dejo preparado para ustedes. Ahora, cuando decimos que la tecnología funciona para el tratamiento de la depresión adolescente, tenemos que entender a la tecnología de dos formas. Una son los dispositivos digitales de base, es decir, los dispositivos diseñados para el tratamiento en términos puramente digitales, es decir, por ejemplo, un chatbot o, por ejemplo, una web-based app, es decir, un software para trabajo a través de la red, en donde no necesariamente hay un psicoterapeuta por detrás, o sí hay un psicoterapeuta que coordina la función, pero no es un tratamiento tradicional. De hecho, buena parte de ellos no se llaman psicoterapia, sino que se llaman intervenciones digitales. Hay muchas formas de denominar todo esto, pero básicamente las dos predominantes son psicoterapia justamente llevada a través digital o psicoterapia o intervenciones digitales. Y luego está la inserción de los dispositivos de tecnología en los tratamientos tradicionales. Y esto se hace de múltiples maneras. La primera gran obviedad es la de la telepsicología, es decir, simplemente un tratamiento tradicional pero mediado a través de una pantalla. Lo cual hay un debate de decir si es realmente, más allá del canal de comunicación, tiene un rol clave la tecnología. Yo les voy a mencionar hoy un caso específico en donde van a ver cuál es el rol clave que empieza a mencionar. Pero después hay un montón de dispositivos de tecnología que se empiezan a incorporar a los tratamientos tradicionales y empiezan a convertirlos en no tradicionales. Por ejemplo, los dispositivos EMA y EMI, es decir, los Ecological Momentary Assessment y las Ecological Momentary Interventions, que son o intervenciones o evaluaciones en tiempo real en un contexto ecológico, de ahí la palabra ecological, que quiere decir en el contexto natural donde se encuentra la persona. Esto quiere decir que la persona, por ejemplo, recibe 3, 4, 6 veces por día una pregunta en su teléfono y la contesta en tiempo real. O, por ejemplo, si estamos tratando un trastorno alimenticio y hay atracones, en el momento que tiene atracón, la persona tiene la posibilidad en tiempo real de transmitir exactamente qué es lo que está sintiendo. Esas son evaluaciones. Esas evaluaciones pueden pasar a nutrir un sistema de feedback para que el terapeuta opere sobre ellas. Y después están, sí, las intervenciones propiamente dichas, mediadas justamente a través de la tecnología, que generalmente no son intervenciones aisladas, no son stand-alone como las del otro tipo, sino que son intervenciones que un terapeuta tradicional
utiliza para el refuerzo de las actividades que va llevando adelante con sus pacientes. Fundamentalmente, las que más se basan en estos modelos son las terapias cognitivos conductuales. Estos dos mundos son mundos que por momentos operan absolutamente separados, con lo cual las evaluaciones que se hacen de los mismos también suelen ser separadas. Ahora, el mundo de la tecnología es formidable. Si ustedes agarran sus teléfonos, en estos aparatitos, y ponen buscar apps en el Google Play, en el sistema de iOS, en donde quieran, van a encontrar que solo en salud, en este momento, hay cerca de 380.000 apps para bajarse. 380.000 apps. Estamos hablando ahora, en el último informe 2024. De esas se calcula que un 10% son de salud mental, es decir, cerca de 38.000 apps tienen nuestros teléfonos para bajar. De esas 38.000 son unas pocas centenas, con toda la furia, y estoy siendo sumamente generoso, que tienen algún tipo de validación cierta sobre sí mismas. De esas pocas cientos, son unas pocas decenas las que tienen, por ejemplo, un sistema de protección de datos, de seguridad de datos. De las pocas que tienen algún tipo de validación y de protección de datos, son extremadamente pocas las que tienen durabilidad y una cantidad significativa de uso, de bajadas. Todo esto es más que nada un gran paquete de apps con fines de obtención de datos y de promoción de distintos eventos. Y eso lo vuelve un problema muy grande. Lo que está en nuestros teléfonos no representa claramente lo que nosotros llamamos intervenciones digitales en psicoterapia, por ejemplo, en salud mental, sino que representa una oferta de un mercado sumamente sesgado. Y ahí tenemos que prestar atención qué es lo que está pasando. Ahora, cuando hacemos un cribaje, cuando hacemos una evaluación de lo que tiene algún tipo de evaluación, el número se reduce bastante. Ahí aparece MIDAP, no sé si notaron, porque MIDAP ha desarrollado justamente apps para tratamiento. De estas puse de distintas modalidades para que entiendan. Acá hay, por ejemplo, Amentia, la voy a nombrar en un rato, es una plataforma de gestión que utiliza, de gestión de tratamientos psicoterapéuticos en sentido amplio, utiliza inteligencia artificial. Wowbot, que está a la izquierda, es el más famoso de los chatbots que hay en salud mental. Silvercloud es una plataforma que fundamentalmente, ahora cambió, ya no importa. Silvercloud es una plataforma que fue justamente auspiciada, por ejemplo, por el gobierno en Inglaterra. Deprexis lo mismo. Deprexis también. Entonces, acá van a encontrar distintas cosas, pero de nuevo, estamos hablando de unas pocas decenas. En el laboratorio, básicamente, nosotros tenemos distintas funciones, desde nuestros propios desarrollos, apoyar a aquellos que están desarrollando y un poco monitorear qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros vamos siguiendo, hacemos un seguimiento, estamos hace varios años, he presentado muchas veces los resultados de por qué los terapeutas googlean a sus pacientes y esas cosas. Bueno, uno de los monitoreos que tratamos de ver es cuánto se bajan estas apps, qué influencia tienen. Y si se fijan, estas son las 10 más bajadas. Fabulous tiene más de 1 millón de bajadas, sorprendente. Pero después hay 2 que tienen más de 100.000, 4 que tienen más de 10.000, y el resto tienen más de 1.000. Y estas son las que más bajadas tienen. Con lo cual se dan cuenta que este gran volumen de 38.000 en realidad son pruebas de ensayo y error. Si ustedes van dentro de un año van a encontrar una lista absolutamente diferente. Se caen cosas. Yo le dije que esta presentación había cambiado porque originalmente yo lo que iba a hacer era presentarle y hacerles trabajar con una de las apps. Y lo que pasó es que cuando me puse a buscar las apps con las que yo trabajaba y tenía analizada, una había sido vendida. La otra estaba desactualizada porque no tenían dinero para sostenerla. Y eso es una representación de lo que está pasando con la tecnología en salud mental. Entonces decidí cambiar el esquema, no porque no podía agarrar otra, sino porque me pareció más interesante que ustedes entiendan qué es lo que está pasando en términos generales con el desarrollo de tecnologías, para que el día que ustedes decidan adoptar una tecnología o decidan desarrollar una tecnología, que es muy divertido, entiendan un poco cuáles son las condiciones y qué claves tienen que tener en cuenta. Para eso elegí
3 revisiones sumamente nuevitas sobre tecnologías en salud mental. De nuevo, todo esto lo tienen ustedes para bajarse en la carpeta. Pueden revisar esto. A mí lo que me interesaba es sacar los highlights de estas revisiones. Estas revisiones básicamente incluyeron las tecnologías que yo anidé en el grupo de puramente digitales. Lo que van a evaluar son fundamentalmente apps de nuestros teléfonos, realidad virtual, presten atención porque va a haber una sorpresa ahí, páginas web que trabajan y chatbots. No aparece en esta revisión el mundo de los sensores, y les puedo asegurar que el mundo de los sensores, es decir, este tipo de aparatos, remeras, calzado, anillos, está teniendo una importancia fundamental en la investigación. De hecho, con Rocío estamos llevando adelante una investigación en donde estamos utilizando estos relojes justamente para monitoreo de los pacientes. Y todo esto está englobado dentro de lo que es la irrupción masiva de la inteligencia artificial. Hoy ya estuvimos hablando, yo les recomendé alguna app para sintetizar temas en textos. El mundo de la inteligencia artificial está colmando absolutamente todos nuestros espacios y entonces empezamos a operar distintos sin darnos cuenta. Y eso es lo que yo quiero y estoy buscando el tiempo, porque en realidad yo quiero charlar con ustedes eso. Yo les dije, el año pasado en Reñaca hice una prueba con la gente de Reñaca y después me lo llevé al Congreso de la SPR. Bueno, ahora quiero empezar a charlar con ustedes para después aprovechar la información. En pocas palabras, me aprovecho. Ahora, ¿cuáles son las bases que plantean estas revisiones, estas 3 revisiones? Las bases, y a mí me llama mucho la atención, es, bueno, la primera, mayor alcance a poblaciones geográficamente aisladas. Esto es un Princeps, desde hace 20 años que vengo leyendo esto, y debo admitir que es cierto, es cierto. Igualmente les voy a decir algo, en nuestra región todavía no empieza a cumplir exactamente ese rol. En algunos lugares sí, pero todavía no tiene el objetivo. ¿Dónde se da esto? Por ejemplo, Australia es el modelo de país en donde se está dando esto. ¿Por qué? Mucho dinero para desarrollar apps, pocos profesionales de la salud mental, mucho espacio geográfico. Australia es el modelo en donde esta primera condición se cumple. Acceso flexible, es absolutamente cierto, tiene un acceso mucho más dinámico y rápido para las personas que quieren tener algún tipo de apoyo. Lo que sí vamos a ver cómo es, o sea, cómo llega, si llega a través de un profesional, si llega a través de una página que lo guía, si llega porque alguien se lo cuenta o si llega porque se pone a googlear. Una reducción a la consulta de guardia, o por lo menos a las consultas generales. Esto también se da, o sea, hay una primer barrera que simplemente con operar con un sistema ya no consulta más, lo cual todavía no estamos seguros si es bueno o malo. Es decir, mucha gente empieza a usar una app pensando que es una app realmente con una base cierta de trabajo y no lo es, y entonces lo que hace es en la barrera, lo que le impide llegar a un verdadero tratamiento. Entonces actúa como un falso tratamiento, y eso es un problema. Así que el hecho está, lo que tenemos que ver si es positivo o no. El otro de los supuestos que a mí me llamó la atención es el de la mayor fidelidad de tratamiento. Y llama la atención, ¿por qué? Porque las apps tienen muy baja adherencia al tratamiento. Tienen una altísima baja. Pero si ustedes escucharon a Juan Pablo hoy a la mañana, el 50% de los pacientes que se acceden a la terapia no pasan de la primera sesión. Aún así, el abandono en el uso de las apps es mucho mayor. Como contraparte, la oferta es mucho mayor. Y entonces no es lo mismo un abandono, supónganse, del 80% en la terapia directa, que en una app que de golpe pueden, como veíamos recién Fabulous, consultar a 1 millón de personas. Se dan cuenta que ya el 20% de esos son 200.000 personas que tuvieron algún tipo de apoyatura. El tercero es la rápida escalabilidad. Y esto sí yo lo pongo en duda. La escalabilidad, sí, de Fabulous es fantástica, 1 millón, pero vieron que el resto no tiene una escalabilidad. Y de las apps que les mencioné recién, que son todas apps de la segunda slide donde aparecía mi app, pero aparecía, por ejemplo, Calma, una app muy buena para depresión adolescente, tienen unos pocos cientos de bajadas. Y eso es un problema enorme,
porque son años de trabajo y mucho costo económico para el desarrollo de una app que encima se desactualiza apenas cambia el sistema operativo de nuestros teléfonos, con lo cual requiere un mantenimiento constante y eso es un problema. Con lo cual, el último de los puntos de prestación de bajo costo, sí, para el paciente puede ser de prestación de bajo costo, pero sobre todo para países como los nuestros, el desarrollo de una app es sumamente costoso. Es más barato armar dispositivos humanos y pueden llegar a tener el mismo alcance. Sostener tecnología funcionando en nuestra región es un esfuerzo formidable. Así que estas premisas son premisas relativamente ciertas. Y encima no tenemos información acerca del tipo de motivación y apoyo que existe en el uso de apps. Sí hay estudios sobre lo que se denomina alianza terapéutica con el dispositivo, pero no es lo mismo la motivación. Y no es lo mismo el tipo de apoyo que percibe el sujeto. Y eso todavía no sabemos absolutamente nada. También tenemos un serio problema de que buena parte de los profesionales siguen teniendo una actitud un tanto prejuiciosa y cauta. No que todos sus prejuicios estén equivocados, y vamos a estar charlando de eso en un ratito, sino que no saben, pero por las dudas no averiguan. Y eso es un obstáculo muy grande. Lo otro que tenemos son serias fallas de la tecnología, pero las fallas de la tecnología no son porque se cuelgue la app, sino que las fallas de las tecnologías están dadas por fenómenos como, por ejemplo, la protección de los datos que hablábamos recién. La filtración de datos en una app de salud mental es enorme. Entonces, supónganse que una persona le diga a través de telepsicología o a través de una app a un terapeuta, quiero abandonar a mi familia, no la tolero más, me quiero ir a la Polinesia y no volver más, y que le empiecen a llegar ofertas de viaje, solo ida a la Polinesia, sin vuelta, es perturbador, ¿entienden? Bueno, y eso lamento decir que ocurre. Con lo cual es perturbador ese fenómeno. El desconocimiento sobre la eficacia en patologías graves es un hecho. Casi todas las evaluaciones que se hacen sobre tecnología son sobre patología leve y suave. Y, de nuevo, la seguridad de los datos es un horror. Es un horror que estoy trabajando en esos diseños, les puedo asegurar que asusta. Así que bueno, a ver si puedo hacer que... Ahora sí. Ahora, veamos las dos primeras revisiones. Esta revisión, por ejemplo, no pudo encontrar ni un solo dispositivo de realidad virtual destinado a los adolescentes, sino que los dispositivos que se usaban para los de realidad virtual para el tratamiento de la depresión adolescente eran de adultos, lo cual es un problema bastante serio. ¿Se aborda igual con un adolescente, con un niño que con un adulto? Terminamos haciendo una extrapolación, y esto es que la respuesta es sí, les quiero aclarar, de los modelos terapéuticos de los adultos a los niños, teniendo una visión adultomorfista de nuestro trabajo, y la realidad concreta es que sí. Casi todos los desarrollos de tratamientos para adolescentes y niños son extrapolaciones de los de adultos. Con lo cual, uno de los debates más fuertes es si no tenemos que empezar de cero a desarrollar, por ejemplo, este tipo de intervenciones para niños y adolescentes. La otra es que si bien está creciendo las investigaciones sobre todo esto, la tecnología avanza tan rápido que para cuando terminamos de hacer la investigación la app ya no existe más. Con lo cual corremos de atrás un fenómeno, y el fenómeno que hoy estamos corriendo de atrás es el de la inteligencia artificial. Las intervenciones fundamentalmente están basadas en terapia cognitivo-conductual. Este estudio casi no encontró terapias para depresión adolescentes de otro formato. Y el resultado en comparación con grupo control fue a nivel medio, es decir, no comparó con otro tratamiento. Esta otra revisión lo que encontró es que había mejoras a corto plazo en comparación a los controles. Pero ¿por qué? ¿No hay a largo plazo? No hay estudios a largo plazo, que no es lo mismo. Con lo cual solo sabemos su resultado a corto plazo. Las tecnologías, y esto es un datazo que yo creo que tenemos que trabajar mucho más, las tecnologías sí se relacionaron con otros factores de la salud mental como el conocimiento, el estigma, el comportamiento para la búsqueda de ayuda, y esta es información que nosotros tenemos que nutrirnos y aprovechar justamente para el desarrollo de nuevas tecnologías, pero sobre todo para nuestra práctica profesional. Es sumamente útil saber que una app puede lograr un beneficio directo a nivel, por ejemplo, sintomatológico, pero sobre todo puede generar conciencia y puede preparar el terreno para otra modalidad terapéutica que ayude más a la persona que lo necesita.
De nuevo, no hay seguimientos, follow-ups, estudios de follow-ups, casi no hay, entonces largo plazo no se sabe nada. Y lo otro terrible es que inclusive algunas que operan bajo las normas NICE, justamente de Inglaterra, no tienen, por ejemplo, ningún tipo de evaluación que pase de los 12 meses. Con lo cual, el panorama que nos presentan estos estudios es bastante limitado. Ahora, también les agrego una revisión colaborativa. Si alguno tiene ganas de aprender qué es una revisión colaborativa, justamente en donde es un estudio multicéntrico, en donde participan todos, es un muy lindo modelo. Lo que encontramos son justamente, como planteo, la falta de estandarizaciones y regulaciones. Y esto genera un límite bastante grande para el uso, porque hay apps que se desarrollan en un contexto que no pueden ser usados en otro. Lo otro también es que muchísima gente, por el modelo de desarrollo que se hacen, queda fuera de los sistemas. Por ejemplo, los casos graves. También hay un uso bastante limitado de las apps en instituciones educativas y en hospitales y en centros clínicos, producto de burocracia, producto de este prejuicio que hablaba recién de los profesionales, y este sería un lugar ideal para implementarlas y sería con un potencial enorme. Y lo otro que nos afecta muchísimo en nuestra región es una desigualdad enorme en términos de las apps. Muchas apps son desarrolladas para un contexto y no pueden ser accedidas por otro. De hecho, muchas apps son inalcanzables porque, por ejemplo, consumen muchos datos y hay poblaciones que no tienen gran cantidad de datos para consumir o requieren un gran espacio en disco y no hay espacio en disco o requieren sistemas operativos actualizados y los teléfonos son antiguos. Con lo cual, todo esto tiene que ser tenido en cuenta al momento de diseñar apps nuevas. Todos estos estudios denuncian una serie de limitaciones metodológicas que yo la vengo observando hace muchos años. Los rangos para estudio de niñez y adolescencia son horrorosos. Es casi imposible encontrar rangos coherentes para una comparación. Metodológicamente habría que hacer un metaanálisis de los metaanálisis como para armar algún tipo de cualidad etaria coherente. Casi no hay protocolos de los estudios son sumamente acotados, con lo cual encontrar los protocolos de comprobación, de pruebas de las apps es casi imposible. Si no sabemos cómo son los protocolos, nos cuesta mucho encontrar algunas variables que van a intervenir en la prueba. Hay un monopolio de las terapias cognitivo-conductuales, casi no hay otros modelos de terapia, y no porque no haya apps, sino porque esas apps o pasan absolutamente desapercibidas abajo del radar o no tienen posibilidad de acceso. Y el último, que es el más importante y parece el más gracioso de todos, casi todos son desarrollos de grupos académicos científicos que nunca salen a la luz más allá del laboratorio que los prueba. Con lo cual, muchísimas apps de excelente calidad son usadas por unas pocas decenas de personas en un par de estudios, se publican los papers y nunca salen a ese gran mundo de las apps y no están disponibles más allá del laboratorio que las generó. Esto es frustrante, les cuento, para los que estamos en los laboratorios. Yo también he participado en algunos desarrollos que jamás vieron la luz, se quedaron ahí escondidos. Con lo cual, ¿qué tenemos que pensar en relación a todo esto? O sea, les transmito a ustedes que tienen que pensar ustedes, o sea, a futuro. Casi no hay comparaciones entre tecnología y no tecnología. Ustedes me escucharon decir, se comprueba versus un grupo control, pero nunca lo probamos contra tratamientos. Por ejemplo, treatment as usual, no tenemos casi comparaciones treatment as usual. La mayor cantidad, de nuevo, como hoy a la mañana, mucho más del 90% se desarrolla en inglés, con lo cual en idioma español, por suerte es el segundo idioma que tiene más desarrollo, por suerte porque Estados Unidos tiene mucha población latina. La mayoría de los estudios de intervenciones los hacen los desarrolladores, es decir, yo la desarrollo y yo la pruebo. No digo que hagan trampa, pero no somos objetivos definitivamente. Existen distintos enfoques sobre cómo se desarrolla y después cómo se utiliza, con lo cual es muy difícil comparar, porque cuando se la usa en un contexto es muy difícil compararla con otro contexto, a no ser que hagamos un estudio comparativo, pero meterlos en la misma bolsa es un problema. Y ahora llegué, después de, no sé, media hora de hablar, llegué a lo que verdaderamente quiero charlar con ustedes, que es la pregunta fundamental que yo me hago después de leer esto, después de ver todo lo que está ocurriendo con inteligencia artificial, que es, ¿a dónde vamos?
con, por ejemplo, estos dispositivos tecnológicos. ¿Y a dónde y por qué vamos ahí? Y ahora les voy a explicar por qué me afecta esto. Hace varios años, yo decía, la mayor parte de mi presentación se pierde, pero hay otras que uso a lo largo de múltiples presentaciones, entonces lo que me vieron, ya vieron que hay más de una slide que conocen. Este slide lo he usado desde el 2017 a esta parte. O sea, este slide tiene una historia formidable. Lo pongo al final, al cierre, pero en este momento es el disparador, porque viene a discutir hace rato de que la tecnología no viene a reemplazarnos. La tecnología viene a apoyarnos. No es que los psicoterapeutas van a desaparecer porque la tecnología nos va a desaparecer, sino que vamos a lograr más y mejores cosas. Lo vengo repitiendo cual loro desde el 2017. Cierro mis presentaciones con este mismísimo slide. Está gastado ya, va más lento. Hoy no estoy tan seguro que sea cierto. Y lo más doloroso es que no estoy tan seguro que sea cierto porque parece que nosotros queremos que sea cierto lo opuesto. Parece que estuviésemos luchando para que la tecnología nos reemplazase. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo para que ocupe nuestro lugar la tecnología. Es decir, estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer y estamos haciendo cosas que promueven exactamente eso. Es decir, si ustedes empiezan a ver los usos de inteligencia artificial, van a encontrar una cantidad de chatbots, van a encontrar una cantidad de avatars que hacen como terapeutas, que actúan como terapeutas. De hecho, la semana pasada me llegó para probar un avatar maravilloso con la voz de Carl Rogers. Sonaba exacto. Era la voz de Rogers, como hay bastantes grabaciones. Es maravilloso, me emocionaba, aparte daba respuestas rogerianas, obviamente. Muy humanista, eran excelentes las respuestas. Me emocionó escucharlo y a la vez dije, ¿por qué hacemos esto? Ya, mejor léanlo a Rogers. ¿Pero por qué queremos un avatar? ¿Por qué están surgiendo estos avatars? ¿Por qué surgen plata? En la Argentina, por ejemplo, se lanzó una plataforma llamada Cooks, lanzada por una influencer, que lo que quería era justamente generar un espacio de diálogo de carácter terapéutico usando ChatGPT. ChatGPT es una plataforma maravillosa de inteligencia artificial conversacional, sumamente sesgada, con un claro interés sesgado. Los que vieron mi presentación, ya sea en Ottawa o la prueba que hice acá en Reñaca, vieron que si uno le pide cara depresiva, pone toda gente joven, linda, fantástica, divina. No hay un solo señor mayor, no hay pelados. En más de 130 pruebas no había un solo pelado, así que yo estoy a salvo. No hay gente con rulos, era maravilloso, es un mundo, mucho pelirrojo, era un factor de riesgo ser pelirrojo. Bueno, eso yo lo estuve... No te quiero decir nada, Mariana. No es nada que ver. Bien. El tema fundamental es que estamos haciendo todo, estamos trabajando para que la tecnología nos reemplace, cuando en realidad, y esto es lo que más quería charlar con ustedes, lo que tenemos que hacer es buscar una postura que no sea ni oponerse al uso de las tecnologías, ni quedarse plácidamente aceptando modelos de interacción tecnológica, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, que afecta a todos los modelos de intervenciones tecnológicas que les dije recién. Es decir, hay desarrollos de realidad virtual que usan inteligencia artificial, hay desarrollos de apps, y obviamente los chatbots ya empiezan a usar modelos de inteligencia artificial conversacional bastante sofisticados. Pero el problema es que al día de hoy yo lo que veo es que seguimos absolutamente encandilados con el concepto de inteligencia artificial y no entendemos qué es la inteligencia artificial. Y sobre todo, ¿por qué insistimos en llamarla inteligencia artificial? O sea, está bien, entendamos, la inteligencia artificial no es inteligente. La inteligencia artificial lo que hace es tomar evaluaciones generales y decidir y realizar una toma de decisiones. No son más que algoritmos diseñados justamente para la toma de decisiones. Pero esos algoritmos tienen un sesgo. Y encima, no sé qué tanto saben de conformación de modelos de inteligencia artificial, una vez que uno desarrolla los algoritmos con los hiperparámetros que va a trabajar, deja que el sistema aprenda por sí mismo, por ejemplo, a través de machine learning, en redes neurales,
y conforma los parámetros de análisis sobre los datos que observó. Ahora, los datos que observó son los datos que le dimos. Le dimos de comer basura, va a generar basura. ChatGPT está hecho para agradar. ChatGPT les va a decir que sí a todo. Es muy difícil conseguir que ChatGPT se enoje o sea sarcástico, cínico. Si le dedican un buen rato lo logran y es horroroso, les puedo asegurar. Yo he pasado largas horas de mi vida jugando con ChatGPT, aún hoy lo hago. Tiene capas como una cebolla, pueden lograr acceder a núcleos de complejidad mucho más altos según cómo entren y el tipo de preguntas que le hagan. Es perverso por momentos. Con lo cual ustedes tienen que entender que la inteligencia, el problema fue que en 1956 a alguien se le ocurrió llamarlo inteligencia. Si lo hubiésemos llamado sistema de aprendizaje y toma de decisiones, todo se acababa. A mí me gusta más esa de cerebro auxiliar sin empatía. O el que nos hace los trabajos que no queremos hacer, podríamos haberle puesto. El problema fue que le pusimos inteligencia y entonces le establecimos un grado de analogía a aquellos que hacemos los seres humanos. Esto no quiere decir que no sea capaz de realizar una serie de tareas, por ejemplo, reconocimiento de imágenes con una precisión y una velocidad que nosotros no podemos hacer jamás. Esto quiere decir que eso no es inteligencia. La inteligencia artificial no va a generar un acto de orden creativo absoluto, pero como si yo vi que hace cuadros, sí, hace cuadros, pero hace cuadros que no son más que el chiste de recién, que es lo que toman todos. Es decir, no son más que una síntesis de lo que lee en esos datos que le damos. Por lo cual nosotros tendríamos que estar pensando cómo hacemos para desarrollar nuestros modelos de inteligencia artificial con datos ciertos, con algoritmos coherentes acorde a nuestros intereses. Y esto quiero aclarar, no es que no lo hacemos, lo hacemos. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un modelo que desarrolla Machine Learning sobre elementos de carácter predictivo de abandono de tratamiento y resultado de tratamiento. Entonces, hay múltiples equipos en el mundo trabajando en estos desarrollos. Pero lo que no hay es una base centralizada para pensar para qué queremos la inteligencia artificial en salud mental y en psicoterapia. Y eso es sumamente riesgoso. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a ser presa de este tipo de desarrollos empresarios y de este tipo de modelos que no necesariamente ni tienen buenos datos ni tienen buenos algoritmos de base. El asunto es que las generaciones de la IA nos fueron tapando lo que estaba ocurriendo. En 1956, cuando se les ocurrió poner ese grandioso nombre, no pensaron los efectos que iba a hacer. Cada una de estas andanadas de inteligencia artificial fue aportando cosas. La tercera, cuando surge la Big Data, porque la inteligencia artificial funcionaba y funcionaba muy bien bajo reglas lógicas estrictas, pero se diferenciaba mucho del pensamiento humano porque ese era el objetivo. Lo que querían era evitar los sesgos humanos, querían atajos directos, sin sesgo humano, cuando en realidad en la tercera generación dijeron, no, queremos los sesgos humanos. ¿Y qué hicieron? Lo más sencillo del mundo. A principios del 2000 empezaron a cargar más de 40 años de pruebas psicológicas, por ejemplo, test de asociaciones de palabras. La computadora, la inteligencia artificial no sabía que si uno le dice perro, gracias, si decías otra cosa, blanco, muy bien. La computadora le decía perro y te miraba con cara de, qué sé yo, blanco, no sé. Se le empezaron a cargar cientos de miles de test de asociaciones de palabras y la computadora venía, si me dicen blanco digo negro. Con lo cual la computadora, inevitablemente, el sistema artificial de esta inteligencia supuesta, empezó a adquirir todos los sesgos humanos. Y obviamente eso le permitió operar mucho mejor con los humanos, nos entiende mucho mejor, pero también replica nuestros sesgos mucho mejor. Y los profundiza. Y encima es mucho más asertiva, no duda, es taxativa. Y eso la vuelve bastante riesgosa. Y por favor, no piensen que yo estoy en contra. Es más, yo trabajo sobre modelos de inteligencia artificial, me divierte. No creo, como Stephen Hawking, que se vaya a causar el fin de la humanidad. Puede ser, pero no creo que pase. Veo bajas probabilidades. Pero sí creo que si nosotros, mientras más perdemos como corpus profesional en generar bases de datos y tecnologías acorde a nuestras intenciones, más daño va a hacer y más difícil nos va a hacer justificar nuestra existencia profesional. Es decir, si nosotros avalamos y gestamos el rol de avatars que imitan al psicoterapeuta, tarde o temprano la sociedad va a confiar más en esos avatars que en nosotros. No sé si alguno ha tenido chance de jugar con algún avatar de psicoterapeuta. ¿Cómo te sentiste con eso, jugando con un avatar? Depende. Por ejemplo,
Claro, el Oculus es otra, ya incorporada realidad virtual, sí. Por ejemplo, si es real, que se pueden hacer videos reales, marea más. Sí, sí, es muy... Por eso, realidad virtual con el mareo tiene un problema muy grande. Sí. Pero en Bien. cambio, cuando son un poco más como de monito o más avatar, estilo avatar, es bastante amable la imagen y en general cómo se ve. ¿Pero te sentiste bien dialogando con el modelo? Es que lo que pasa es que yo creo que ahí es bueno, sea lo que voy, ¿no? Entonces mi actitud era de presencia, cuando Sí. hay presencia, que es un factor importante, entonces, pero si mi actitud o mi Remisa, intención no es estar en presencia, en fuera de realidad casa. falla. Y yo creo que Bueno, ese es uno de los factores. sí, yo acuerdo plenamente con vos. Yo lo que les digo algo, ponerse a charlar y poner la presencia, o sea, ponerse a jugar en serio, involucrarse en serio, al rato uno se siente apasionado, se siente captado por ese sistema. Hay un cuento muy lindo. El primer chatbot que existió fue un chatbot llamado Elisa, diseñado por un señor llamado Weizenbaum, quien era un ingeniero en sistemas y lo que quería era probar un modelo conversacional. Estamos hablando de década del 60 del siglo pasado. Y justamente copió la terapia rogeriana, porque era muy útil como modelo dialógico. Pero él no existía nada llamado chatbot, él estaba creando algo nuevo. Y un día, era una enorme computadora en una oficina, un día entra a la oficina y se encuentra a su secretaria tecleando, no hablaba ni hacía nada, tecleando. Y le dijo, ¿qué hace? Estoy charlando con la computadora, por favor, ¿me puede dejar solo? Sola. Con lo cual se sorprendió de que había un vínculo entre su secretaria y esa computadora. Bueno, estamos hablando de eso hace 60 años atrás. En este momento, si ustedes se ponen a charlar con un avatar y ponen esa presencia que la colega mencionaba, van a descubrir que rápidamente se sienten muy cómodos y empiezan a confiar y empiezan a relajarse en relación a su presencia, lo cual está muy bien. No estoy en contra de eso. Pero es lo que queremos. Esa es la pregunta. La pregunta no es si funciona o no. La pregunta es a dónde vamos. Porque si es a dónde vamos, tenemos que cambiar nuestra percepción total de lo que vamos a hacer en el futuro. Y también pensar cuál es el costo de ir para ese lugar, que es lo que más me interesa. Eli, por ejemplo, 2 minutos. Eli es un avatar formidable, porque Eli no solo es un avatar simpático y agradable, sino que encima evalúa sensores faciales. Vieron que hablaban del famoso ENFAX. Yo les puedo asegurar que ENFAX era terrible. Dios mío, ¿cómo sufrí con eso? Ahora hay sistemas de evaluación, por ejemplo, gestuales que andan sumamente bien. Entonces, no solo escucha lo que decimos, sino que escucha nuestros titubeos de voz, cambios de tono, gestos que hacemos y opera en base a eso. Esta es una herramienta muy interesante, porque si en lugar del avatar nosotros estamos, por ejemplo, en una teleconsulta y la pantalla nos empieza a informar que el paciente empieza a estar desatento, empieza a sacar la mirada, nos informa sobre gestualidad, que a lo mejor nosotros se nos escapa, porque la teleconsulta pierde fricción, como diría Sherry Turkle, o sea, pierde el contacto. Si nos empieza a dar más información, a nosotros a lo mejor podemos operar mucho mejor a través de la telepsicología. Con lo cual ya les empiezo a contar un poco cuál es mi visión. Mi visión es, nosotros tenemos que empezar a desarrollar usabilidades ciertas de la inteligencia artificial que vayan acorde a nuestros intereses. Y nuestros intereses no me refiero a nuestros intereses económicos, que haya pacientes, sino a aquello que creemos que funciona mejor para las patologías. Recuerden que encima todo esto funciona lindo, pero en tratamientos suaves y medios, que en los casos graves no funcionan, con lo cual todo esto va a ir dejando gente por fuera del sistema o va a generar un doble estándar de intervención y eso puede llegar a ser bastante peligroso. Entonces, mi modelo de trabajo es una inteligencia artificial donde reúna ciertamente al humano. No digo a través de la telepsicología solo, también en presencia nosotros podemos encontrar un montón de utilizaciones. Por ejemplo, los dispositivos EMA y los dispositivos EMI, la capacidad de contar información en tiempo real de nuestros pacientes, qué les está ocurriendo y tener una síntesis antes de empezar una sesión. Entonces sabemos que un paciente depresivo prácticamente no se movió entre una sesión y otra. ¿Por qué? Porque nos lo dicen los sensores. Entonces, aprovechar este nuevo modelo de información para nutrir nuestra propia inteligencia humana.
Es decir, lo que estoy hablando no es solo entrenar a la inteligencia artificial, sino entrenar a la inteligencia humana, nuestra inteligencia en base a estos datos. Las áreas de inserción, un minuto me queda. Las áreas de inserción justamente serían otras. Las áreas de inserción, por ejemplo, maravilloso entrenamiento. La capacidad de usar inteligencia artificial, por ejemplo, si vamos a generar avatars, generemos avatars de pacientes. Entrenemos a los terapeutas con avatars, que ya hay, quiero aclarar, pero con niveles sofisticados sumamente poderosos, con casos que hayan tenido tratamientos exitosos o no. Juguemos con las ideas, con el derrotero de lo que pueden pasar. Por ejemplo, acá en Chile hay un chico que se llama Felipe Concha que está desarrollando, yo estoy colaborando con él, un modelo para sistematización de casos basado en inteligencia artificial, basado con el modelo de Tracy Hills. Eso es un uso muy bueno. En Buenos Aires hay un grupo liderado por un investigador llamado Pablo González Caíno que está justamente diseñando un modelo de entrenamiento también de inteligencia artificial sobre avatar muy interesantes. Las intervenciones independientes del terapeuta. Sería muy interesante que los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, captasen los datos de cómo evolucionan estos tratamientos sin un terapeuta atrás y generasen informes que nos entrenasen a nosotros. Es decir, ¿por qué tenemos que estar entrenando siempre a la inteligencia artificial? ¿Cuándo nos va a devolver el favor la inteligencia artificial? También podemos obtener datos sobre cómo opera, qué éxitos tuvo, para ver si nosotros nos podemos aprovechar de esos éxitos y aprender de la inteligencia artificial y sacar provecho en nuestra práctica, porque encima nosotros tenemos un acto rebelde, revolucionario que nunca va a tener la inteligencia artificial, porque Isaac Asimov se lo prohibió, recuerden. La idea central es que nosotros podemos hacer cosas distintas, podemos tener actos creativos y los actos creativos pueden venir de ella. Lo mismo nuestras intervenciones, lo que le decía recién, contar con Emi y Emma es un poderoso. A nivel diagnóstico y pronóstico hay herramientas con inteligencia artificial sumamente poderosas que captan desde el temblor de nuestra voz, que captan desde el tiempo que tardamos en pasar de una página a otra y empieza a sacar dispositivos. Tal vez el ejemplo que menos me gusta, pero más funciona, es el de los informes de Facebook sobre ideación suicida. Facebook manda avisos internacionales sobre ideación suicida. ¿Me agrada que Facebook haga eso? No, lo detesto profundamente todo lo que hace Mark Zuckerberg, se entienda. Pero, sin embargo, es muy eficiente y han llegado informes y han podido operar en esas situaciones. Y el último es el sistema de gestión, que lo dejo para el último, en investigaciones, todo un mundo, será para otra charla, pero en sistemas de gestión también permiten justamente sintetizar grandes volúmenes de información de lo que pasa, no solo en nuestra práctica, en las prácticas de nuestros colegas, en los historiales clínicos que muchas veces no nos llegan o nos llegan parcializados. Esto podría operar y darnos información clave para la atención de pacientes y sobre todo en la planificación de los tratamientos. Entonces, hablando del OPD, con un alto nivel de complejidad, un modelo de inteligencia artificial basado en un sistema de gestión para OPD podría llegar a ser un golazo. Digo como ejemplo de algo que jamás voy a hacer en mi vida. Pero entiéndase que me ha resultado muy útil. Entonces, esta presentación, que no sé si era lo que quería Alex, después le preguntan, esta presentación que se trataba acerca de la tecnología aplicada a depresión adolescente, trato de, sí, tenemos buenas tecnologías, funcionan lo suficientemente bien, para determinados grupos sí, para determinados grupos no, hay mucho de lo que no sabemos, pero sobre todo nos deja la pauta de los usos que estamos haciendo de tecnología en intervenciones psicológicas son sumamente limitados. Y encima nos está pasando por arriba un tren y ni siquiera lo estamos viendo, que es el de la inteligencia artificial. Este modelo que mostré de él y lo desarrolla un ingeniero en computación en California que no sabe nada de psicología, pero leyó los papers que tenía que leer. La gran pregunta es si lo tomamos nosotros y lo reformamos y sacamos provecho de este tipo de dispositivos para aprovechar. Esa es un poco la idea que yo quería charlar con ustedes. Agradezco a Alex y a Mariano.